Nos acompaña Santi Agost, que es trabajador social del Centro de Dia Lluís Alcañiz del Ayuntamiento de Villarreal. ¿Qué dirías tú que ha cambiado en los últimos años en el trabajo con las personas adictas? Bueno, en el trabajo con las personas adictas hemos tenido que cambiar casi todo, ¿no? Porque el perfil de la persona adicta que acude al centro ahora mismo es completamente distinto al que acudía hace 20 años, que es cuando empezaron la mayoría de los recursos a funcionar, ¿no? En aquel entonces los drogodependientes eran en su mayoría heroinómanos, había mucha alarma social, había mucha problemática sociosanitaria. Y ahora mismo el perfil es distinto, la problemática sigue estando ahí de las drogodependencias, porque lo que supone una drogodependencia, esto es invariable, esto no ha variado, pero sí, digamos, los efectos colaterales de las drogas, ¿no? Así que nosotros también hemos tenido que adaptarnos a estos nuevos perfiles que aparecen ahora mismo. ¿Crees que coincide la percepción de la sociedad y la de los profesionales del tratamiento en cuanto al problema actual de las adicciones? Yo creo que no coincide, ¿no? Porque de hecho, según los estudios del CIS, las drogodependencias no le preocupan a nadie. En el ámbito social, bueno, en el barómetro del CIS de octubre del mes pasado, preocupaba un 0,2% de la población, o sea, no preocupa a nadie. Sin embargo, los profesionales que estamos trabajando en ello vemos que la demanda de atención no disminuye, sino todo lo contrario, aumenta, con gente que va viniendo con unas problemáticas muy graves. Lo que ocurre es que la sociedad todo esto no lo puede percibir porque está todo como muy tapado, como muy desde el ámbito de lo privado, ¿no? Así que la sociedad no percibe el problema tal cual es. Así que nosotros, bueno, pues lo detectamos y cuando podemos, como es en esta ocasión, pues lo transmitimos, ¿no? ¿Consideras que es más permisiva la sociedad de hoy en día con el consumo de alcohol y de cannabis, especialmente con los jóvenes? Sí, en mi opinión sí, ¿no? Yo creo que el consumo de alcohol siempre ha estado muy bien visto, o sea, nunca se ha censurado el consumo de alcohol. De hecho, las celebraciones, incluso oficiales, las fiestas de los pueblos que organizan las instituciones, el consumo de alcohol no es que esté permitido ni bien visto, es que incluso se fomenta, ¿no? Así que la sociedad lo ve desde ahí. Desde dentro de las familias lo mismo. En las familias también el consumo de alcohol es algo perfectamente tolerado y fomentado además. En cuanto al consumo de cannabis, es una droga que está la falsa percepción de que es una droga blanda, porque esto es una etiqueta que se le colgó hace 30 años y realmente nosotros nos estamos encontrando con muchos problemas con la gente adicta al cannabis, que cada vez son más y cada vez vienen más enganchados además. Vienen con una dependencia que, bueno, que ellos se ven incapaces absolutamente de abandonar ese consumo y con unos trastornos que realmente les hace que no avancen en su vida. La problemática real que vosotros percibís, ¿la percibe la familia de un adicto a porros, por ejemplo? Sí, los familiares sí que lo perciben. Los familiares, sobre todo nosotros estamos trabajando desde hace algún tiempo con adolescentes fumadores de cannabis y, por supuesto, los padres están muy preocupados, ¿no? Porque los padres, bueno, no pensarían que esto pudiera suceder. Así que ellos sí que realmente muestran su preocupación, intentan colaborar en todo lo que pueden. También los convocamos para sesiones individuales y grupales y se implican, ¿eh? Muy bien, muchas gracias por tu colaboración.